Hola Lucas, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo nuevamente. No, el gusto es mío también, sí, por supuesto. Bueno, dame una visión tuya de el 29 de julio de 2020 de la Argentina económica. ¿Cómo lo ves? Estamos en una situación compleja, como bien decías al inicio de tu programa, llevamos 130 días de una situación inédita, de este shock sanitario por el cual estamos atravesando. Vos comentabas de tu anhelo de que esto se termine. Expertos de la salud aquí en Córdoba comentaban hace poquitos días de que esto recién en marzo del 2021 podría llegar a resolverse. Es decir, que todavía nos queda un largo camino por recorrer en medio de esta crisis, y estoy hablando solamente del shock sanitario, básicamente, y sobre lo cual conozco muy poco, pero es lo poco que puedo decir al respecto. Pero luego tenemos la otra cara, que es la cara de la situación social asociada a la parada de la actividad económica, y que además nos encuentra en una situación que ya venía delicada desde hace muchos años. Entonces, en un contexto donde las condiciones iniciales, cuales la Argentina enfrenta la pandemia desde el punto de vista económico, eran ya bastante desfavorables, este shock económico está teniendo el impacto que estamos viendo, y también va a influir negativamente en nuestra capacidad de respuesta, de recuperación, de retorno a la situación económica pre-pandemia una vez que se haya superado la crisis sanitaria. Esto lo digo considerando que la situación pre-pandemia en Argentina corresponde a lo que era la economía argentina a fines del 2019, que era una economía que venía de corridas cambiarias fuertes, de una pobreza en incremento, digamos, desequilibrios en la parte fiscal y en la parte de las cuentas externas. Entonces, una situación bastante delicada, y que no se va a resolver de ninguna manera con la solución al problema sanitario, sino que va a tener un efecto que va a perdurar en el tiempo. Vos sos un hombre que te gusta mucho las estadísticas porque siempre que voy a los almuerzos de la bolsa, cuando haces tus exposiciones, las llenas de gráficos, de números, te vas al siglo XIX, una maravilla realmente y te felicito. Pero vos que te gustan las estadísticas y los números, toda esta serie de números negativos que hoy tiene la Argentina en cuanto a gasto público, inflación, bueno, vos los conocés, los encontrás antaño todos juntos otra vez, ponele 2001-2002, ¿cómo estamos con respecto a esos números? Al 2002, en lo que fue la contracción de la actividad, fue de un nivel, al menos en abril y en mayo, es de una magnitud comparable a lo que fue la crisis en aquella época. Vos me preguntabas de historia. Yo no es que tengo series de todo y de muy largas en el tiempo, pero sí leía hace unos días un libro sobre historia económica argentina, y que mostraba que en la historia solamente hubo caídas como la de la crisis del 2001, en la década del 30, con la Gran Depresión del 30, y luego de la Primera Guerra Mundial. A eso le agregas la crisis del 2001, y a eso le agregamos ahora la nueva crisis por la cual estamos atravesando. Entonces, te estoy hablando de fenómenos que ocurrieron a nivel mundial, de que fueron catastróficos. Bueno, este también es otro fenómeno que tiene un impacto negativo muy, muy fuerte. Es una crisis global.
pero como decía recién, es una crisis global que nos encuentra mal preparados para enfrentar esa crisis. Cuando ves el impacto que está teniendo en la actividad económica la pandemia, al menos a partir de los datos de abril y de mayo, ves que en la región al menos el país más afectado, solo detrás de Perú, donde en Perú el efecto es aún mayor que en Argentina. Y en cierta medida ese impacto tan pronunciado tiene que ver con condiciones previas desfavorables, más allá de todo lo que se comenta, de la discusión de si es la cuarentena, es la pandemia. Yo lo catalogo como que al fin y al cabo lo que desemboca todo es la pandemia. Algunos países adoptaron ciertas estrategias, otras estrategias, han habido idas y vueltas. En definitiva, este es un shock sanitario que va a perdurar y que está teniendo un impacto muy fuerte en todas partes y en nuestro país sobre todo. Y ahora, yendo más a lo que es la economía, lo que diferencia, si querés, a nuestro país respecto al resto de países en cuanto a estas condiciones para enfrentar básicamente el no contar con recursos. Argentina, ahí sí voy a hacer referencia a cierta información que presenté en mis últimas presentaciones que hicimos con los integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa, donde mostramos que en los últimos 40 años, 32 de esos últimos 40 años fueron años en donde hubo déficit del sector público, donde el sector público tuvo más gastos que ingresos. Entonces, esa brecha de financiamiento, tener una brecha de financiamiento de 32 de 40 años, gastar más de tus ingresos durante 32 de los últimos 40 años, imagínate el desequilibrio que ocasiona. Y eso en un país que no tiene un mercado de crédito desarrollado. El crédito en Argentina no existe justamente porque no tenemos moneda, y ese no tener moneda tiene que ver con estos déficits del sector público, que históricamente se financiaron ya sea con emisión monetaria, lo cual sabemos que tarde o temprano genera inflación, más allá de todas las discusiones que algunos sugieren ahora y que dicen, no, mirá todo lo que estamos emitiendo y no hay inflación. Ahora no, pero en el mediano y largo plazo sí lo va a haber. Y el otro factor que también explica nuestra vulnerabilidad es también recurrir al crédito internacional, por esto de que no tenemos crédito interno para financiar esos déficits del sector público. Ese crédito internacional es en dólares. Cuando esos dólares dejan de entrar al país, se corta ese financiamiento, como pasó la última vez en segundo trimestre de 2018, ocurre una fuerte depreciación de la moneda, eso se traslada a inflación, genera una recesión, y eso que acabo de comentarte ha ocurrido recurrentemente a lo largo de nuestra historia reciente. Eso determina que llegamos a la pandemia sin recursos, un Estado quebrado, que no tiene acceso al crédito internacional, que no tiene acceso a un mercado financiero local en buena medida porque no hay un mercado financiero desarrollado, que no tiene ahorros, obviamente, y que en definitiva ha tenido que profundizar esto de apelar a la emisión monetaria para poder financiar el déficit fiscal que se generó en estos meses, que tiene que ver, por un lado, con las políticas de gasto, de contención a familias, a trabajadores, a empresas, que esto tiene que ver con este programa ATP, también con el ingreso familiar de emergencia, y también para apelar el déficit a una reducción, a financiar, el déficit que ocasiona tener menos recursos por esta caída en actividad. Entonces, tener que recurrir al financiamiento monetario de ese déficit del sector público, en definitiva, es riesgoso. Por ahora no se están viendo sus efectos, pero sí pueden manifestarse a futuro. De hecho, una diferencia importante que encontrás entre Argentina y el resto de los países de la región, que algo también que notamos en nuestros análisis, es lo siguiente. Cuando uno ve lo que pasa a nivel mundial, en todo el mundo estamos en una situación donde la demanda está deprimida y por lo tanto se espera que la inflación caiga, incluso está cayendo la inflación en la gran mayoría de los países del mundo, y las expectativas son que la inflación siga cayendo. ¿Qué pasa? Y que
incluso en algunos países hay deflación, o sea, los precios caen. Lo que pasa en Argentina, en términos de expectativas, es exactamente lo contrario. Las expectativas inflacionarias del mes de marzo, de abril, de mayo, de junio, cada vez muestran que una aceleración en lo que se espera sea la inflación a futuro. Esa aceleración de las expectativas inflacionarias tiene justamente que ver con esto de haber recurrido a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Acá vale mencionar algo, si me permitís, justamente respecto a esto, el financiamiento del gasto público. En una situación de crisis por la cual estamos atravesando, en donde los trabajadores informales no tienen ingresos, o han perdido en buena medida sus ingresos, la cuenta propia también, donde los trabajadores del sector privado en muchos aspectos han tenido que hacer esfuerzos de reducción de salarios, sus empleadores también, donde básicamente todo el sector privado tan afectado por esta situación. Tenemos 4 millones de empleados públicos en donde no ha habido un mínimo ajuste, con algunas excepciones, debo decir, en algunos sectores del sector público provincial y en el sector público municipal, pero Córdoba es la buena excepción en este caso, pero en general no se ve una respuesta en términos de alguna tendencia a la racionalización o a la tan ansiada solidaridad de tanto que se habla para esta crisis desde el punto de vista de lo que hace la administración del sector público, y eso la verdad que es algo que lamentable, desde lo cual se habría esperado más proactividad de parte del sector público, algo que incluso lo ves en otros países, pero lamentablemente eso no ocurre, y eso también, en definitiva, si bien, para los 4 millones de trabajadores públicos, muchos de los cuales no trabajaron, la situación durante la pandemia ha sido mucho mejor que la del resto de la población, eso también refleja que no está habiendo un esfuerzo suficiente del sector público por controlar los gastos y de esa manera haber limitado esto de recurrir a la emisión monetaria para financiar estos déficits. Muy claro, Lucas, como siempre, por supuesto. Última pregunta, me quedan 15 segundos, pero decime sí o no, aunque sea. Esta situación que estás describiendo tan bien vos, ¿mejora un poco si arreglamos el tema de la deuda? En 15 segundos te digo que absolutamente sí. Llegar al acuerdo con la deuda va a mejorar la situación. Si bien no va a significar que el Estado Nacional va a tener dólares inmediatamente, te va a mejorar las condiciones de financiamiento en el mercado local. Hay una negociación de la deuda bajo legislación nacional. Puede llegar a mejorar la situación de financiamiento de las empresas del sector privado. Hay muchas empresas del sector privado que tienen una orientación internacional y que pueden bien acceder de mejor forma al crédito. Y también las administraciones subnacionales eventualmente también podrían beneficiarse de esto. Así que la respuesta es sí. De todas maneras, esto no quiere decir que el acuerdo por la deuda solucione nuestros problemas. Es una parte importante, pero me parece que hay que apuntar a aspectos más elementales, más de fondo, que son justamente ordenar las cuentas públicas, básicamente mejorar, digamos, la gestión del Estado para, de hecho, generar la capacidad financiera que después te permita afrontar los pagos de la deuda a los que te estás comprometiendo en la actual negociación de la misma. Muy claro. Gracias, Lucas. Gracias por participar en el programa. Te mando un gran abrazo y hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Un abrazo, gracias.